En este mundo audiovisual que va deprisa llega Cubanao Streaming, esa pausa que tanto necesitas para entretenerte, aprendiendo y debatiendo de cultura audiovisual. El saludo para todos los que se conectan a esta hora, en esta tarde de sábado, en el que seguimos celebrando la Feria Internacional del Libro de La Habana dedicada a Colombia. Como ven, hoy estoy en otro set, es otra la locación, nos ha abierto sus puertas la oficina del historiador de la ciudad de La Habana y me encuentro en el Museo de la Ciudad, anteriormente el Palacio de los Capitanes Generales, un sitio especial para todos los que trabajan en La Habana Vieja y que también es parte de toda esta feria, está siendo muy activo en las jornadas de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que ya concluye mañana domingo, y vamos a estarle contando de todo lo que ha estado sucediendo por acá. Y por supuesto, vamos a hablar del audiovisual. En este programa también participa la productora Onda Cubana, desde la calle de Madera, en La Habana Vieja, y específicamente donde ya decía, en el Museo de la Ciudad. Pero antes vamos a ver con la periodista Olivia Cadaval un reporte de actualidad sobre todo lo que pasó en la semana que culmina. Lo más noticioso de la semana que culmina es el despliegue tecnológico que han desarrollado las productoras Lía Videos desde San Carlos de la Cabaña y Onda Cubana desde la calle de Madera junto al estudio multimedial en el Ministerio de Cultura para transmitir en tiempo real la 31ª Feria Internacional del Libro de La Habana dedicada a Colombia. Como parte de la feria, se realizaron muestras de lo mejor del cine contemporáneo colombiano en el Multicine Infanta y en la Sala Alfredo Guevara del Colegio San Jerónimo. Además, se presentaron varios libros de ediciones ICAI. Desde el 12 de febrero y hasta el 16 de marzo, la Cinemateca de Cuba programó en el Cine 23 y 12 un ciclo homenaje al centenario de Franco Sefirelli. Las proyecciones serán en dos tandas, a las 2 y a las 5 de la tarde respectivamente. Del universo radial, celebramos el pasado 13 de febrero el Día Mundial de la Radio, y la revista digital Cubanao dedicó un artículo a reseñar la efeméride y al programa Catalejo de Habana Radio, que organizó un debate sobre el presente y el futuro de la creación radial en nuestro país. A nivel internacional, el filme Argentina 1985 del realizador Santiago Mitre recibió el premio Goya 2023 a Mejor Película Iberoamericana. Al finalizar, le informamos de una convocatoria a Cámara Azul, evento que aborda el audiovisual en las romerías de Mayo en Holguín, que en esta edición se acercará al arte de la animación en Cuba. Trigésima Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana Leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer. Y seguimos en la jornada de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Y como lo decía, hoy vamos a estar hablando de audiovisuales, pero vamos a hablar de los audiovisuales que se hacen desde la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Y por eso yo ya estoy muy bien acompañado en este místico lugar por Magda Recit, directora de comunicación de la oficina. Bienvenida a Cubanao Streaming. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que hayas podido hacer un stop en la agenda de trabajo. Magda ha estado muy movida en esta Feria Internacional del Libro, como siempre, con Ediciones Boloña y también con el sello La Ceiba y todas las producciones que han estado presentando. Coméntame sobre esta productora, ¿cómo fue la génesis? La génesis de la productora de audiovisuales de la Oficina del Historiador tuvo que ver con una demanda propia de nuestra misión de resguardar la memoria del Centro Histórico de La Habana y de la gestión restauradora que se desarrollaba aquí, que se sigue desarrollando. El doctor Eusebio Leal Spengler había tenido la idea hermosa de fundar una emisora de radio que se fundó un 29 de enero de 1999.
y esa emisora se convirtió en el vehículo de comunicación por excelencia entre la población residente y los procesos de la rehabilitación integral del Centro Histórico de La Habana. Como sabes, el Centro Histórico se caracteriza por contar con su población oriunda. No se trata de restaurar la ciudad para contemplarla hedonistamente, sino para vivirla. Y con esa comunidad residente había que establecer un diálogo inmediato, muy permanente. Y luego de que la emisora comenzó a funcionar, empezamos a preguntarnos qué otro tipo de rescates de la memoria podíamos hacer. Y efectivamente, además de la fotografía, surgió otra línea de acción que tenía que ver con guardar la imagen en movimiento. Como sabes, son muchas las actividades que se desarrollan habitualmente en el centro histórico, pero también era muy importante recordar esos procesos del antes y el después de la restauración. Ir tomando imágenes de cómo los edificios eran intervenidos, cómo se producía todo un estudio desde la arqueología hasta el momento en que se levantaba la nueva imagen del edificio. Por eso se funda la productora, que de inmediato asumió, por ejemplo, la realización del programa Andar La Habana, que es el programa del historiador de la ciudad, Eusebio Leal, por más de 20 años, ¿cómo no? Por más de 20 años en la televisión cubana. El historiador era la voz líder de ese programa y nosotros terminamos realizándolo en el centro histórico como correspondía. Y de esa manera tuvimos, diríamos, una suerte de almacén de las imágenes que cuentan la memoria de La Habana, conducidas por el propio historiador. Y así empezamos a producir una serie de materiales que hablaban, por ejemplo, de la obra social de la Oficina del Historiador. Recuerdo el documental Restaurando Almas, donde hablábamos de cómo no solo se trata de restaurar arquitectónicamente los edificios, de concebir una nueva imagen urbana, sino también de restaurar las almas de aquellas personas que viven en el centro histórico, que empezaron a encontrar un ambiente para la convivencia mucho más adecuado, mucho más relacionado con la historia y el patrimonio nacionales. ¿Cuál sería ese primer programa que recuerdes que hizo la productora? Recuerdo ese documental, Restaurando Almas, pero también la productora se encargó de realizar una serie de materiales que se llamaban Visión Habana, y todavía los estamos produciendo, y eran pequeños cortos que empezamos a insertar en la programación de Cubavisión Internacional y de la Televisión Nacional, pequeños cortos que nos llevaban de la mano por una serie de sitios intervenidos en el centro histórico y hacíamos historia, porque una de las definiciones que teníamos era que si no lográbamos que la población residente, que las habaneras y los habaneros y los cubanos en general se apropiaran de la riqueza de su propio patrimonio y la conocieran, la lograran determinar, no iban a ser capaces de cuidar esos valores patrimoniales. Y ahí empezamos a producir una serie de materiales que tienen que ver con esa vocación formadora de la oficina. Cómo te enamoro con aquello que ha formado parte de tu vida cotidiana, pero que quizás en la vorágine cotidiana no te has detenido a observar. Sí, cómo hacer que veas la magia de lo diario. Exacto, cómo lo cotidiano salta a la vista con todo su encanto, con toda su historia acumulada, con todo el valor patrimonial que tiene. Y entonces en ese camino de la apreciación de los valores patrimoniales hemos realizado una serie de espacios televisivos como el Museo en Casa, como Andar La Habana, que ya te lo mencioné, hemos aportado a la televisión cubana todo el tiempo el reportaje permanente sobre lo que va sucediendo en el centro histórico de la ciudad. Sí, esto normalmente sale los domingos en el noticiero de la 1 de la tarde. Sí, ahí nuestra colega Indira Román también realiza una serie de reportajes bien profundos, que nacen de una investigación realizada con nuestros expertos y especialistas, y siempre estamos conquistando al público televidente para que aprecie el valor de lo que tenemos y para que se sienta orgulloso además. No es solo apreciar, sino también sentirte orgulloso de los valores patrimoniales que eres capaz de portar y que forman parte de tu entorno. Y como mismo Habana Radio tiene este espíritu de hacia la comunidad, una radio comunitaria pudiera llamarse, también lo tiene la productora. ¿Cómo no? Y la productora tiene una vocación social muy grande, que parte de esa filosofía del propio Leal,
de que lo que no se comunica no se aprecia, no se tiene a la mano y no se conoce, y como no se conoce, no se cuida, no se preserva, no se siente ese orgullo necesario como cubano de portar ese patrimonio. Y nosotros también hemos tratado de aupar una serie de espacios que desde la radio pueden saltar al audiovisual y que trabajan para comunidades etarias de distinto tipo, como por ejemplo la tercera edad, los adultos de la tercera edad, o los adolescentes y jóvenes, que en el caso del programa Contigo Somos Más, ha saltado al lenguaje televisivo también, preocupándose por todos aquellos intereses que la comunidad adolescente que reside en el centro histórico tiene. Son muchos, sin duda, los programas que tiene esta productora de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Qué bueno, Magda, que nos has acompañado en Cubano Streaming. Placer, contarnos de todas estas magias. Me decías antes de cámara que este lugar es mítico, que Eusebio visitaba muchísimo este lugar y que era esa suerte de reencontrarse con sus orígenes. Así que qué mejor locación que esta para dedicar este programa de Cubano Streaming a los audiovisuales que se hacen desde esta casa productora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir hablando de todo lo que sucede en esta comunidad de La Habana Vieja. Pero ahora desde Habana Radio, pues nos han preparado un reportaje a propósito del Día Mundial de la Radio. Veamos. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio a propósito de la fundación en 1946 de la Radio de las Naciones Unidas. La conmemoración hace homenaje a esta forma de comunicación que se inserta con vitalidad en la era de los multimedios. La radio cubana, con una tradición ya centenaria, es siempre centro de análisis desde los entornos académicos. Disímiles miradas la interpretan y le proyectan diseños futuristas. En la víspera de este Día Mundial de la Radio, el programa Catalejos de la emisora Habana Radio organizó un debate sobre el presente y el futuro de la creación radial en nuestro país. En el debate se tocaron temáticas medulares inherentes al desarrollo de la radiodifusión en Cuba. Se pusieron sobre la mesa los criterios de quienes consideran que con menos emisoras y la concentración de los recursos se pueden lograr productos de más calidad con un impacto superior en los públicos. Y por otra parte, se llamó la atención sobre el valor que proporciona a los entornos sociales y comunitarios la presencia de una emisora de radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Para Cubano Streaming, Gladys González. Y ahora vamos a seguir hablando de los audiovisuales que se hacen en La Habana Vieja y vamos a mostrar un tráiler de un documental de 57 minutos del realizador Joel Guerra y que habla de la restauración en el Capitolio de los cubanos. Tú eres el que más sabe de todos estos valores, de todas estas obras, de todas estas edificaciones. Y pienso que tú valoras desde el punto de vista histórico incluso. Yo pienso que la revolución, al instaurar la justicia absoluta, puede restaurar también estos valores que representan precisamente un sueño que los constructores no cumplieron en realidad, pero que la revolución ha realizado. Aquí todo habla de la historia de Cuba. La cúpula en ningún Capitolio desde Roma tuvo la altura, solamente el Panteón Romano es más alto que el Capitolio cubano. Al pie del monumento de la República está como piedra angular Céspedes, abajo, en el subterráneo, la tumba del Mambí desconocido. Están las alegorías a la victoria de la revolución, la historia de Cuba desde las puertas cinceladas como las de Ghiberti en el Batisterio de Florencia, desde la incineración de Atuey hasta el grito de Céspedes, y desde luego cuando el pueblo entró aquí encolerizado a la caída de Machado, solamente borró de esas puertas dos rostros, el del presidente de los Estados Unidos y el de Machado. Lo demás lo respetó, porque se dio cuenta que por encima del delito tiránico de Machado
había una obra que le pertenecía al pueblo, como usted decía, como le pertenece el morro, como le pertenece la cabaña, como le pertenece todo eso. Esto es la historia y es nuestra sangre. Y veíamos el fragmento del documental, los primeros minutos de El Capitolio de los Cubanos, un documental de 57 minutos de la casa productora de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Pero a mí ya me acompaña el realizador, Joel Guerra. Bienvenido. Muchas gracias. Coméntanos sobre el proceso de selección de este documental. Son muchísimos los minutos que debiste haber filmado, ¿no?, para llegar a 57 minutos. Es un documental extenso. Sí, bueno, el documental recoge todo ese proceso de la restauración desde el año 2013, que entró la Oficina del Historiador ya con la parte constructiva, y nosotros como casa productora de la Oficina del Historiador, nuestro deber es, ¿sabes?, tener siempre un registro gráfico, ¿no?, de todo cuanto acontece en la Oficina del Historiador. Y en aquel momento para Leal era de suma importancia tener ese registro, para a través del tiempo se fueran viendo los cambios en la restauración dentro del inmueble del Capitolio. Esta es la obra más grande, dicho por los especialistas, en las que se ha visto inmersa la oficina en cuanto a la restauración. Sí, es una obra de las más grandes, por no decir la única, porque todavía la oficina sigue restaurando, ¿no? Pero hasta el momento ha sido la obra más grande que se ha ejecutado dentro de la Oficina del Historiador y que también ha exigido de la pereza de todos los involucrados, ¿no?, en el caso de la Escuela Taller, con todos los oficios dentro de la Oficina del Historiador y de la obra del Capitolio. Como realizador de este audiovisual, tuviste acceso a espacios del Capitolio que quizás el público no lo tenga habitualmente, pero a través de, bueno, lo que filmaste sí pudiéramos verlo. ¿A cuáles espacios de estos, digamos, pudiste llegar? Bueno, el Capitolio es una obra que está llena de espacios inmensos y tiene desde lugares muy intrínsecos que nadie tiene acceso, como un aljibe, por ejemplo, hasta la cúpula, que a 90 metros es un lugar que impresiona. Tuve la suerte de poder estar allí viendo la restauración de esos pétalos en toda la obra que hicieron los restauradores rusos dentro del Dorado, y realmente fue algo para mí, una experiencia personal única. Y sobre el otro equipo de producción, ¿cómo fue, digamos, filmar, porque están trabajando, el sonido, las otras especialidades? Bueno, el proceso fue bastante complejo, porque en una obra como esta, todos no estaban concentrados en un mismo lugar, los restauradores no estaban en un solo lugar. Habían diferentes especialidades, los no estaban en los mármoles, que estaban en los bronces, que estaba en la parte de los yesos. Teníamos que distribuirnos y planificarnos, vamos a decir, para poder estar en cada uno de esos procesos dentro de la restauración. Y fue complejo porque incluso para poder tener acceso a esos lugares nos demandaba ya de por sí un plan, una estrategia de poder estar en qué lugar, en qué sitio estaban, ya con anterioridad, poder consultarlo con los especialistas, dónde iban a estar, qué iban a ejecutar al próximo día, etc. Así estuvimos durante todo este tiempo para poder tener un registro de todo lo que acontecía dentro de la restauración del Capitolio. Y estamos hablando desde el 2013 hasta el 2020, en que se vuelve a reinaugurar, ¿no?, el Capitolio de todos los cubanos. ¿Y por qué este título? Bueno, el título hace homenaje a la idea siempre de Leal de que el inmueble, amén de todo lo que sabemos dentro de la historia, de cómo fue construido con los fondos del pueblo, etc., Leal quería que el edificio en sí fuera un símbolo para los cubanos, porque además es una obra que representa todas las artes que en el momento se utilizó mucha mano de obra cubana que estuvo involucrado, y en el proceso de restauración fue ejecutado completamente por los cubanos. Entonces para él era el símbolo y el regalo a La Habana y a Cuba en el 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal. Y ya en el proceso de edición, ¿cómo lograste quedarte con estos materiales para 57 minutos y el resto de la filmación? Porque del 2013 al 2020 seguramente filmaste muchísimo. Bueno, eso fue un proceso también de equipo, un trabajo de equipo. Junto conmigo, Indira Román Jeraica, que fue una de las que también contribuyó al guión del documental, nos dimos la tarea de ver
qué podíamos usar, qué no podíamos usar, qué era lo más adecuado, en qué momento. Entonces ahí tuvimos horas de selección de imágenes de ese vasto archivo que conteníamos para poder poner la imagen que diera al público, le diera la idea real de la restauración y de esas complejidades dentro de la restauración del Capitolio. ¿Y algún otro proyecto en el que te encuentres inmerso? Bueno, en proyectos hay muchos. La oficina del historiador siempre está en un proceso constante de ejecución de restauración de obras. Nosotros, dentro de los programas que tenemos de la oficina del historiador, tenemos uno que se estrenó el año pasado, el Museo en Casa, que es otro de los programas que siguen, como tratar de insertar los que sean habituales dentro de la televisión. Tenemos también en proyecto, que este año se ejecutará, el programa sobre la red de oficinas de historiadores y conservadores, que ya sería una cosa no solo de la oficina del historiador, sino que involucraría a todas las oficinas de los historiadores y conservadores de las ciudades patrimoniales de Cuba. Y disímiles más. Sí, ahí estaría Camagüey. Exacto, estaría Camagüey, Santiago de Cuba, Baracoa, Remedios, Trinidad, Viñales. Un proyecto ambicioso. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto bastante ambicioso. Y bueno, lo demás sería toda la serie de trabajos que hacemos dentro de la oficina del historiador. Ahora mismo estamos en proceso ya de producción del documental sobre la labor social de la oficina encausado hacia las madres con 3 hijos o más y de cómo la oficina le da apoyo a mujeres en estos casos. Gracias a Joel García por llegarse hasta el Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de la Ciudad, en nuestro set de Cubana Streaming que hacemos por la Feria Internacional del Libro de La Habana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a seguir hablando del audiovisual y vamos a hacerlo primero con 2 invitaciones. Una porque va a suceder en Holguín el Festival Nacional por primera vez, un festival del audiovisual, va a ser del 21 al 26 de febrero y lo estamos invitando, pues va a estar dedicado a los desafíos de la producción audiovisual en Cuba. En próximas jornadas de nuestro espacio vamos a estarle ampliando en detalle de todo el programa de actividades que va a estar sucediendo en la ciudad de Los Parques. La segunda invitación es a que sea testigo del próximo domingo 26 de febrero de la serie Calendario en su segunda temporada, una serie muy gustada, y les adelanto de la sinopsis que los alumnos de noveno 3 ahora están en onceno 3 y son otros sus desafíos, y también los guionistas han dicho que en esta oportunidad los desafíos van a ser, y las historias van a ser más medulares, más polémicas y con mayor profundidad, pues ya están cercanos a la adultez. Así que ya lo sabe, próximo domingo 26 de febrero el estreno de la segunda temporada de la serie Calendario. Y ahora vamos a también a proponer el estreno en Cubana Streaming del videoclip de Abel Geronés, dirigido por Maisel Bello, un videoclip que se estrenó por el 14 de febrero, pero vamos a estrenarlo también acá en una reposición, así que ahí les va este videoclip. Hoy le agradezco a la fábrica de helado, a Jorge Dreller por mi guitarra y voz, a la lluvia en aquel banco desolado y a tu tía porque te convenció. Hoy le agradezco al café que fue el motivo, a ese desdén con que miras la novela. Hoy le agradezco a Cortázar por Rayuela, tú mi Maggie y yo tu artista incomprendido. Hoy le agradezco al destino la paciencia de esperar hasta que estuviese listo, a este gen idiota que me hace kamikaze y a tu sex por ponérmelo tan fácil. Pues sin helado no te hubiese enamorado, porque sin leer no hubiésemos salido, pues sin la lluvia no me hubiera besado y sin tu tía no te hubiese conocido. Sin café no sería tú mi vicio, y con novela no hubiese visto Friends, y sin Rayuela no hubiese comprendido que en tu risa está la puerta de mi edad.
hubiese apresurado, poniendo antes de tiempo tu amor en mi camino. Virgen idiota, te hubiese visitado y no estaría aquí cantando este estribillo. Pues sin helado no te hubiese enamorado, porque sin leer no hubiésemos salido. Pues sin la lluvia no me hubiera besado, y sin tu tía no te hubiese conocido. Sin café no serías tú mi vicio, con novela no hubiese visto Friends, y sin rayuela no hubiese comprendido que en tu risa está la puerta de mi espera. Bendita sea la coincidencia, bendito el tiempo y su paciencia, bendita la perfección con la que encascó cada pieza. Bendito cada error que cometieron otros, porque obviamente la vida tenía un plan para nosotros. Todo sucede por algún motivo y para mi felicidad. Llegaste a mi vida para iluminarla por destino, casualidad. Y a decir verdad, hoy le agradezco al azar por la oportunidad de amanecer contemplando esos ojos que borran cualquier tempestad. Sin helado no te hubiese enamorado, porque sin leer no hubiésemos salido. Pues sin la lluvia no me hubieras besado, y sin tu tía no te hubiese conocido. Sin café no serías tú mi vicio, y con novela no hubiese visto Friends, y sin rayuela no hubiese comprendido que por tenerte tengo que agradecer. Aleluya, 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 Y así ponemos punto final a nuestro Cubanao Streaming en esta tarde de sábado, donde le contamos de lo que ha estado haciendo la oficina del historiador de la ciudad, específicamente su casa productora, y también a propósito de la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Qué placer que nos haya abierto sus puertas el Museo de la Ciudad, y también gracias a la colaboración de la productora Onda Cubana hemos llevado hasta usted esta señal que no termina aquí. Sigue en las redes sociales de la revista digital Cubanao. Por allí seguiremos muy activos para seguir llevando el audiovisual a debate. ¡Feliz tarde!